¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva temporada, 10 años y por supuesto a través de las pantallas de Telefuturo. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Santiago? Mi saludo. Te voy a pasar la mano. Por supuesto. El protocolo indica. Buenas noches y saludo también a la teleaudiencia, por supuesto. Una temporada más de AAM, una muy especial para nosotros, la número 10. Otra vez estamos en Telefuturo, en un año político, un año de decisiones importantes y el compromiso de siempre, el rigor y la independencia que nos caracteriza. Y ya ven ustedes que en estos 10 años estamos bastante renovados también, sacando un poco esa cuestión formateada que teníamos anteriormente de la mesa. Vamos a estar un poco más distendidos y la idea es que podamos conversar. Ya ven ustedes que tenemos la posibilidad de charlar en este set que de alguna manera tiene un toque de renovación también en estos 10 años a través de la pantalla de Telefuturo. Vamos a hablar de mucho el día de hoy y sobre todo vamos a hablar de una temporada que nos va a permitir, Enrique, de alguna manera meternos en las historias desde el punto de vista social. Los orígenes de AAM marcan orígenes que tienen que ver con las historias ciudadanas y hoy creo que vivimos una época en la que el reporte ciudadano tiene la posibilidad de conectar con nosotros de manera directa todo el tiempo. Totalmente. Este va a ser un año en el que nosotros vamos a viajar mucho. Decíamos, un año en el que la gente va a tener el poder de decisión y también va a tener el poder de ser reportero de AAM. Ustedes van a poder reportear a nosotros cosas, sus denuncias, una herramienta, el teléfono celular, los videos. Este año vamos a recurrir mucho a lo que ustedes nos están contando, a las historias de ustedes, a las denuncias. Tenemos un canal de denuncia que está ahí abajo, un número de WhatsApp. También, por supuesto, los videos, las fotografías. De hecho, hoy, ya en el programa estreno, vamos a tener denuncias. Denuncias que llegaron a través de nuestra línea telefónica. Todas nuestras redes sociales, con esa confidencialidad que requiere cada una de las denuncias, están habilitadas. Pueden enviarnos y acercarnos, que el equipo de producción de AAM, por supuesto, siempre que sea una denuncia que cumpla con los parámetros de rigor, de consistencia, una denuncia documentada, nos va a tener con un equipo periodístico ya contactando directamente con aquellas personas que nos envíen algún mensaje. Hoy vamos a hablar de educación en ruinas. Llamamos de esa manera y puede sonar hasta duro, puede ser chocante, pero vamos a hablar de algo que en algún momento hizo que se tengan que cambiar ministros en este país, de algo que hizo que en algún momento intendentes tengan que ser enjuiciados, sometidos a un proceso, y uno de esos episodios es este que estamos recordando, Enrique. Año 2015. Sí. Aula que caía en el Colegio Nacional de Lambaré. Alumnos que básicamente eran expuestos a esta situación. Después de este episodio, se daba un reporte permanente, de nuevo con el retorno por parte de la gente. Y acá es donde es fundamental que los padres de familia se hagan sentir. Quien más, quien menos hoy tiene un celular a mano. Quien más, quien menos hoy tiene la posibilidad de contactar con nosotros y decirnos desde dónde están viendo y cómo van a volver el miércoles sus chicos a clases. Esta noche va a estar con nosotros el ex ministro de Educación, Enrique Riera. Hoy, candidato suplente número 1 al Congreso de la Nación. Muchos dicen que de hecho Enrique Riera es el hombre que va a terminar asumiendo y que todo eso estaba previsto porque ya sabían que Horacio Cartes iba a tener dificultades no solamente legales, en plazos o en mayorías como para poder asumir o que le tomen el juramento finalmente. Hoy vamos a hablar de eso con Enrique Riera, va a estar con nosotros, le agradecemos que dé la cara y vamos a recurrir a nuestro archivo. Recordará Riera cuando estuvo en AAM, estábamos en otra casa, pero Enrique Riera apenas asumía, iba a hacer promesas con nosotros a ese programa. Hoy vamos a escuchar sus promesas y vamos a mirar qué pasó en ese tiempo, un tiempo que se vio de alguna manera afectado también por la campaña electoral. Totalmente, totalmente. Y tuvo a él como un gran protagonista de varios capítulos que tuvieron repercusión en torno a la campaña proselitista por la lista de Honor Colorado. Vamos a ver un recorrido por las escuelas. Vamos a recorrer prácticamente todo el país a través de denuncias ciudadanas, a través de denuncias e historias que fuimos a buscar con el equipo de AAM. Escuelas que terminaron de una manera y que sorprendentemente van a comenzar exactamente de la misma manera. El año electivo, el año escolar en el 2017 terminó con colegios en ruinas, con clases entre escombros. La sorpresa que tuvimos con el equipo de AAM
es que el 2018 va a arrancar exactamente de la misma forma. ¿Qué pasó en la segunda mitad de diciembre? ¿Qué pasó en enero? ¿Qué pasó en todo el mes de febrero? Y escuchen este testimonio, porque de esto se va a tratar AM 2018. De reportes como esto, escuchen. San José de los Arroyos, distancia 15 kilómetros del pueblo San José. Peaco escuela Pecha Butaque, después de la temporal, 1 de octubre. Ahora llevé la ayuda al Estado, forma no recoyete la ayuda. Ahora llevé su escuela, de Catuipa, me miore la atención. O en tu México y estamos reclamar. Y estas imágenes, con este testimonio, recibimos a través de nuestra línea de denuncia. Una línea que les sugerimos la tengan a mano. 0971 656 000. Es la línea que tienen ahí abajo para que puedan contactar desde este momento, enviando sus mensajes, sus fotografías, sus videodenuncias, no solamente respecto al tema de educación en particular, sino que diferentes historias. Estas imágenes, Enrique, nos permitieron enviar a un equipo periodístico hasta ese lugar y recoger in situ todo el testimonio de cómo en 2 días más los chicos van a retomar las clases. Así es, permitió que nosotros podamos ir, captar imágenes nosotros a partir de la denuncia que ustedes nos hicieron llegar y pudimos recorrer prácticamente el país. Fuimos a varios lugares, fuimos a varias escuelas, recogimos varias historias, porque también detrás de una escuela hecha ruinas, detrás de los escombros, hay docentes que son verdaderos héroes, que tienen que ir y con todo eso ir a dar clases. Tienen que ir a ingeniarse para tener un techo, un árbol, la copa de un árbol puede ser de un techo. ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Qué pasa cuando no hay camino en forma? ¿Qué pasa cuando todo está derrumbado alrededor? Como esta imagen, por ejemplo, como esto. Esta es una escuela. En año electoral que hoy nos tiene debatiendo si tal o cual persona debe jurar, que hoy nos tiene debatiendo si tal o cual persona está habilitada, que hoy nos tiene debatiendo si es que el abrazo republicano es algo que está dentro de los límites de la coherencia o no, o si Cartes dijo efectivamente que se cuide Efraín Alegre haciendo una connotación a su familia en particular, si Efraín tiene que reforzar o no su seguridad. Mientras todo eso se debate, las escuelas están en este estado. Mientras todo eso se debate, la gente siente en carne propia hospitales con falta de insumos, una epidemia de dengue que de nuevo está azotando, en parte, efectivamente, como dice el ministerio, porque no tenemos una cultura de la limpieza, pero en contraparte, porque el sistema de salud estuvo ocupado haciendo campaña con su propio ministro. Y hoy los índices de dengue en nuestro país son verdaderamente lamentables. En estos baños, los chicos van a tener que volver a las escuelas. Y ustedes, padres de familia que están siguiendo esta edición de AM, sepan que parte de nuestra agenda en este año electoral, moleste a quien moleste, implica mostrar la realidad. La agenda de este año de AM, molesta a quien moleste, tiene que ver con la dosis de realidad. Tiene que ver con lo que está sucediendo en escuelas, en hospitales, en instituciones públicas. Ahí van a estar nuestras cámaras y la idea es que ustedes puedan tomar un contacto directo con nosotros. La línea ya está habilitada. Lo pueden hacer desde este momento, pero no es el único tema del cual vamos a hablar en el transcurso de esta noche. También vamos a hablar, Enrique, de la justicia paraguaya o de la injusticia, denominada de alguna manera dependiendo de cómo uno quiera ver. Y acá, fíjense ustedes en esta gráfica, si podemos sacar el zócalo. En esta gráfica que estábamos mirando, Ahí, que dice justicia para algunos sí. Carlos Javier Noguera Barrios. Ustedes me dirán quién es. Es un hombre que fue condenado a 12 años de cárcel por intentar robar billeteras y celulares.
ya tiene una condena. La justicia fue rápida, mientras otros casos marcan que hay ladrones de de guantes blancos y cuello alto que ni siquiera están sometidos a un proceso privado de su libertad. Y en estos días en los que no estuvimos al aire con ADM, el tema central de la última parte del 2017 y la primera del 2018 sin duda fue la justicia. Se habló demasiado de la justicia. No podíamos no hablar de justicia nosotros hoy en ADM. El caso de los audios, la podredumbre judicial, la mafia, la rosca mafiosa que estaba manejando la justicia paraguaya, sometiendo al Ministerio Público, desde la investigación, desde las condenas, Ministerio Público, justicia, jueces. Ese fue el tema del cual se habló durante todo este tiempo. Nosotros fuimos a ver y empezamos a revisar un poco las carpetas, cómo estaban esas personas procesadas, qué pasó con ese efecto dominó que en los últimos días de diciembre tenía un efecto rápido, iban cayendo las fichas. En un momento se estancó el efecto dominó, las fichas dejaron de caer. Y sin embargo fuimos a ver la otra justicia paraguaya, el otro Ministerio Público paraguayo. Y vimos que hay un caso de una persona que fue condenado a 12 años de cárcel por intentar robar. Vamos a conocer ese caso. ¿Cómo puede ser que se haya llegado a una condena por un intento de robo? ¿Estuvo bien eso? ¿Y lo otro entonces? ¿Cuál es la justicia paraguaya? La justicia que permite que un Jorge Oviedo Mato siga libre, que un Óscar González Daer siga libre pero desaparecido. A ver, Enrique, yo creo que la justicia va a terminar determinando si son culpables o son inocentes. Pero el problema es que hoy esas causas van más lentas que cualquier otra causa. Totalmente. Si en el caso de una persona que robó un teléfono o intentó robar un teléfono celular y ya tiene 12 años de cárcel con una condena firme y un proceso finiquitado, la pregunta es cómo puede ser que otros protagonistas que han generado escándalos verdaderos y de los más importantes en nuestro país, hoy ni siquiera estén sometidos a un proceso con el rigor que cualquier ciudadano paraguayo termina siendo sometido. Y pueden viajar, pueden candidatarse, formarán parte de la papeleta en las elecciones de abril. Tenemos varios casos, varias personas que lograron evadir a la justicia durante mucho tiempo, con chicanas, con esto, con lo otro. Pueden viajar, pueden candidatarse, estar libres, pueden seguir manejando a pesar de haber sido encontrados, qué sé yo, haber chocado estando ebrio. ¿Y cuál es la justicia paraguaya? ¿La que condena en forma rápida a un hombre por un intento de robo a 12 años de cárcel o la otra, la que va tan lenta? Esta noche también, en esta edición de ADM, nos preguntamos dónde está Óscar González Daer. Se encuentra desaparecido desde el día que básicamente la causa empezó a generar polémica y tener presencia a través de los medios de comunicación. Lo buscamos vía telefónica. Esa vereda es conocida, ¿eh? Lo buscamos con los mariachis que fueron hasta su casa como para poder llevarle alguna canción, alguna serenata. Fuimos a intentar conocer su versión. Nuestro equipo periodístico llegó hasta su domicilio, así como llegaron sus correligionarios, para tratar de conocer su versión. Incluso llegamos hasta la seccional de su zona. Esta noche en ADM, ¿qué pasó con nuestro equipo periodístico que fue en busca de Óscar González Daer con los detalles? ¿Nos atendió? ¿No nos atendió? ¿Qué nos dijo su gente? Los detalles en instantes. Y hablando de causas que no avanzan, Ariel Martínez, ministro del Interior, hoy en La Lupa, en el transcurso de la mañana, aquí en Telefuturo, junto a Carlos Báez, junto a Aníbal Espínola, fue contundente al mencionar, Enrique, que el cruce de llamadas es un disparate. Sin embargo, para otros actores de esta historia, de este capítulo, Rodrigo Quintana, el 31 de marzo, los cruces de llamadas sí pueden determinar quién dio la orden. Y vamos a recordar algunos capítulos que tuvo como protagonista justamente Ariel Martínez cuando todavía no era ministro del Interior, aquel 1 de abril, específicamente aquel 1 de abril. ¿Cuál fue la versión que dio en un principio Ariel Martínez respecto a la muerte de Rodrigo Quintana? ¿Por qué Ariel Martínez considera que los cruces de llamadas no son relevantes? Se sigue responsabilizando única y exclusivamente al policía
que jaló el gatillo. ¿Se acuerdan la historia de que había escapado de su reclusión en la comandancia? Vamos a repasar esa historia y vamos a contrastar las dos versiones respecto a los cruces de llamada en torno al caso 31M y 1 de abril. Y nos va a acompañar respondiendo a esta cuestión Guillermo Duarte, el abogado que lleva básicamente la causa y quien considera que el cruce de llamadas es un elemento fundamental para terminar conociendo la verdad de esta historia. Y también esta noche en AM, de casualidad. Recordará a la gente que les mostrábamos hace un tiempo un vehículo Celeste. que por medio de una autorización en la Junta conocido. Municipal de Asunción, una autorización de Hugo Ahí Ramírez, está, mira. hoy candidato a diputado, había sido reparado. Sí. ¿Cuál era la historia básicamente, Enrique? Y un vehículo que fue reparado por un taller de nombre Pichi, costó, en la reparación de la camioneta, costó más cara que la camioneta en sí. Reparar costó más caro. Fuimos hasta el taller. La reparación no terminaba nunca. La camioneta seguía ahí, casi en un cementerio. De plata que se gastó para la reparación, pero no se reparaba. Plata que insólitamente era un monto mayor al costo del vehículo. Nunca tuvimos una respuesta sobre esa licitación que salió de la Junta Municipal. Hugo Ramírez corrió todas las veces que lo buscamos. Sí. Nunca hubo respuesta del presidente de la Junta Municipal de Asunción. Sí dio una respuesta en estos días. Vamos a recordar un poco cuál fue. Algo que no cierra absolutamente. Y hoy volvimos a encontrar esta camioneta verde, esta camioneta celeste. Un color muy llamativo, por cierto. Fue muy fácil encontrar en la vía pública. El Tribunal Superior de Justicia Electoral te diría que este es un verde marciano, por ejemplo. Claro, exactamente, un verde marciano. ¿Cómo estaba esta camioneta hoy? Que costó tanto dinero reparar, dinero de los asuncenos. Vamos a mostrarles imágenes de esta misma mañana, de cómo se encontraba la famosa camioneta del taller Pichi. Todo esto en esta edición de AM. Estamos en vivo a través de Telefuturo y ustedes ya pueden empezar a contactar con nosotros desde este momento. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Santiago, Enrique, buenas noches. Vamos a hacer un breve recorrido, queremos recorrer por las escuelas. Ya ustedes estaban contando algunos de los casos, pero del 2015 en adelante parece una cuestión de todas las semanas por lo menos. Recién hablaban del Colegio Nacional de Lambaré. El 30 de septiembre del 2015 cayó el techo de una de las aulas del 9º grado, segunda sección. 13 alumnos y una profesora resultaron heridos en esa ocasión. La última novedad que se tuvo en este caso es que 3 fiscales presentaron en octubre del año pasado acusación contra el ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas. ¿Por qué? Porque encontraron sobrefacturación en 3 de las escuelas que había construido su administración en este colegio nacional en particular. El 30 de septiembre del 2015, una de esas aulas sobrefacturada terminó cayendo al piso. La historia no es muy diferente en otras localidades, como ya están adelantando ustedes. En el año pasado, en 2016, mejor dicho, en la localidad de San Bernardino, en el distrito del departamento de Cordillera, una de las aulas de la escuela básica 1556 Defensores del Chaco cayó al piso también. Esta escuela está ubicada en la compañía Ubuangui segunda de San Bernardino, como ya les decía, y esa vez los niños se salvaron por minutos, porque era mediodía, era hora del almuerzo, habían ido a sus casas, por eso se terminaron salvando los niños en la escuela de la localidad de San Bernardino. Es esta imagen que estamos viendo precisamente en este momento en pantalla, ¿verdad? Exactamente, ahí pueden ver, Santiago, cómo parte del techo cayó en una de las aulas que estaba ocupada hasta instantes antes. Era la aula dedicada a educación especial y cayó mientras los niños, afortunadamente, hay que decir, se habían ido a almorzar, porque eso podría haber terminado con otros niños también heridos. Estamos hablando de San Bernardino, estamos hablando de Lambaré, en las mismas circunstancias. Aulas que de alguna manera permitían también que la gente empiece a reportar lo que le pasaba a sus chicos, a sus hijos. Y fue prácticamente una ola que terminó después, Enrique, ya con cambios dentro del propio Ministerio de Educación inclusive, porque no hay que olvidar que Enrique Riera llega después de un gran movimiento estudiantil a raíz de este tipo de circunstancias, sustituyendo a Marta Lafuente. Claro, parte de las denuncias que se habían hecho en aquella oportunidad, donde comenzó también el tema de las tomas de colegios, recordar a la gente, y a partir de ahí, protestando justamente por temas de infraestructura, es que se viene esa protesta y entra justamente
Enrique Riera con la promesa de un mejor relacionamiento con los estudiantes y de obras de infraestructura. Parecía que iba a ser el ministro de las obras, el ministro de los techos nuevos en las instituciones educativas. Vamos a ver si cumplió más adelante. Y en Coronel Oviedo no fue la excepción, Juanqui. Exactamente, en el barrio Azucena del distrito Coronel Oviedo en Caguazú, otra aula vino al piso, el techo cayó y una de las profesoras afortunadamente no llegó a ingresar hasta esa aula. Estamos hablando, esto ocurrió el 20 de febrero del 2016, días antes nada más de que iniciaran las clases y que decenas de niños asistieran al lugar para recibir educación. Son algunos de los casos que estuvimos encontrando con parte del equipo. Queríamos recordarlos hoy para a partir de ahí construir lo que vamos a mostrar más adelante. Sí, señor. Vamos a retornar con vos en instantes, Juan Carlos. Veía las imágenes del Colegio Nacional de Lambaré. Sí. Yo creo que, Enrique, ese habrá sido uno de los episodios más emblemáticos que tuvimos desde todo punto de vista. Porque después, inclusive, el Ministerio Público tuvo que intervenir. El escándalo reciente de los audios tiene involucrado a un exintendente de la ciudad de Lambaré, responsable de esta situación, que no solamente chicaneó, sino que cambió una y otra vez recusando a fiscales, a una de ellas, a la fiscal Blanca Agüero, la había bulineado prácticamente en todo momento, y hasta que logró que cambien a Blanca Agüero y la saquen de la investigación. Claro, entre los audios que se filtraron aparece esta historia, la historia de Roberto Cárdenas. Y Óscar González Daer pidiendo una mano para Roberto Cárdenas, porque está imputado por estas cosas, porque las obras se hicieron de una forma incorrecta, según indica la ley, con materiales que no tuvieron que haber sido utilizados. Y no solamente en esta institución, en otras escuelas también, que la Fiscalía terminó detectando haciendo una revisión de las obras y de cómo se hicieron esas obras. Un riesgo, era una bomba de tiempo, alguna vez se iba a caer este techo, porque se gastó por algo que no valía. Se gastó más de lo que se tenía que gastar y se utilizaron materiales que no tenían que utilizarse por una empresa que nunca se dedicó inclusive al rubro de la construcción. Ricardo Alderete, decíamos, Ricky, que recibimos denuncias por parte de la gente y que de manera inmediata respondimos yendo hasta el mismo lugar. Contanos esta historia, Ricky, buenas noches. Buenas noches, Santiago, buenas noches, Enrique. Asimismo, estuvimos recibiendo un montón de videos, un montón de denuncias en el transcurso de estas últimas semanas, y es precisamente en la escuela de San Rafael de Icuarua, pasando 15 kilómetros San José de los Arroyos, adentrándonos un poquito más del departamento de Caguazú, y llegamos hasta esta escuela. Este video es el que nos acaba de llegar, nos llegó en estas semanas, y fuimos hasta ahí. Constatamos que de las escuelas que pudimos recorrer, inclusive hay un factor en común, Santi, una fecha en particular, el 1 de octubre del año pasado. Y el 1 de octubre del año pasado hubo un temporal gigantesco que echó techos de varias escuelas. Y fue justamente a esas escuelas las que estuvimos recorriendo y constatando este estado. Fíjese. Las imágenes, si podemos volver a las imágenes enviadas por la gente, básicamente. Y creo que de hecho el reporte de esta persona tiene audio propio, como para poder escuchar qué es lo que nos reportaba. La escuela Escuchemos. Básica número 2255, San Rafael, de la compañía Icuarua, San José de los Arroyos, distrito San José de los Arroyos, distancia 15 kilómetros del pueblo San José. Peaco escuela Peichao Putacue, después de la temporal, 1 de octubre. Ahora llevé la ayuda al Estado, forma veo putando, recoyete la ayuda. Ahora llevé supercuea, de catuipa, me miore la atención. O en tu mijicuey, estamos reclamar. No recibí timba ebete, cuando yo pongo yo tama la clase, año cuajure jeguá, haroy coteneterei la ayuda. Siete madre de familia con 3 hijos, cuaco institución peguá, o funcionar desde el jardín hasta 9º grado. Loreco 100 alumnos. Hoy cotenete iba a ver hija con situación imposible la clase
Oñepun Jaguá porque hoy en peligro la institución. Ahora Yerubela estado fuera, pero mi Jaguá la atención, oreren mi Jaguá. Vea con situación, pero en la cada aula, oreco 7 aulas, de los cuales PTI ocultaba orebe la isanomía. Pero upeana ore comonei porque está la mitad oico ape, oico tenía escuela estudio ore. Ahora llevé la persona, la gobierno pe, taure tomo en mi pe, tenonde primero, coaco ayuda. Toje chami y cuey, ja toje camión de forma, taure apoya mi y cuey. Bueno, impresionante. Esto ocurrió el 1 de octubre. Pasó todo octubre, noviembre, diciembre, enero. Llegamos al mes de inicio de clases. Y fíjense en el ejercicio, Santi, esto entre paréntesis. La denuncia ciudadana con un teléfono celular reportando lo que estaba ocurriendo. Fuimos hasta ese lugar y ya hicimos, por supuesto, el trabajo con el equipo periodístico y audiovisual de AAM, con imágenes de dron, con imágenes desde arriba. Entramos a esta institución también para tener los reportes correspondientes. Decías, Ricky, el punto de inflexión, aquel temporal de octubre, no cambió absolutamente nada. Absolutamente nada, Enrique. Y es increíble porque no solamente esta escuela, sino las varias que pudimos recorrer y constatar, tienen el mismo síntoma: techos caídos, aulas clausuradas, y fuimos hasta ahí justamente a partir de esta denuncia que nos llegó como video a la línea que está habilitada y que la gente pueda también seguir enviando denuncias y videos. Que lo vamos a ir viendo ahí abajo también en los zócalos. En qué estado se encuentran y poder decir, como mostramos ahora, esta escuela de Icuarúa. Fuimos a hablar con el profesor inclusive. Constatamos que, según lo que él nos decía, en esta comunidad, por ejemplo, no hay agua potable. En esta comunidad, por ejemplo, tienen que acudir a aulas móviles, que él mismo nos decía que ni siquiera eso es una solución factible, porque en estas épocas de extremo calor es insufrible. Y él decía a los alumnos que era mejor salir de las aulas móviles y tener las clases bajo la sombra de algún árbol por ahí nada más. Entonces esta es otra problemática también que hay que tener en cuenta, Santi. O sea, además de no tener techo, no tienen la posibilidad de contar con agua potable siquiera, que es un servicio básico en su institución educativa. Totalmente, y más allá del agua potable, cuando viene una solución como un aula móvil, tampoco es del todo 100% factible por el calor que este profesor mismo nos estaba mencionando y que también tenemos su declaración. Vamos a escuchar lo que decía. Escuchemos lo que decía el profesor. El año pasado se trajo acá 2 aulas móviles. UPAP aulas móviles o socorrer, pero para este tiempo es muy difícil porque cuesta ahí las aulas móviles, porque las aulas móviles quedan en pleno sol y después demasiado calor y los alumnos no aguantan realmente, salen todos, no aguantan. Eso es lo que tiene que ver con las aulas móviles en particular. Y quiero reiterar esto, Ricardo, Enrique y a la gente que nos está siguiendo. En este año que es eminentemente electoral, donde la agenda tiene que ver con las disputas político-partidarias y el versus entre un candidato y otro candidato, lo que pretendemos es poner en agenda la problemática de la gente. Esa que a diario va a tener que encontrar cuando va a la escuela, cuando va a un centro de salud, cuando recorre un camino en mal estado, cuando tiene que verse afectada por un temporal o le falta asistencia por parte de algún organismo. Políticas públicas, esas propuestas que no se debaten, esas propuestas que no están en la discusión ni en la agenda y que forman parte de lo que la gente siente a diario. Este es uno de esos ejemplos y por eso es que más que nunca en estos 10 años de AAM y en esto que coincide con un año electoral, queremos generar un vínculo directo para que esa problemática, además de estar en pantalla a través de Telefuturo, a través de AAM y nuestros diferentes espacios informativos, pueda estar en la agenda política de aquellos que van a manejar y administrar el poder a partir del próximo periodo. Pero estos lugares a lo mejor llegaron en el mes de diciembre, los primeros días, antes de las elecciones, con un montón de promesas. Y esta es la etapa en la que de vuelta se olvidan de aquellas promesas y esas cosas, esos discursos que daban en sus caminatas, en sus recorridos.
queda poco para las elecciones generales. Probablemente vuelvan hasta ese lugar para alguna fotografía, para algún discurso, para alguna pose. Posteriormente se van a volver a olvidar. El trabajo de AM consiste en que eso no se olvide. Vamos a contar nosotros sus historias. Repasando aquel ejercicio, nos llegó la denuncia a través de un video de una persona y nosotros fuimos hasta ahí. Ya con el equipo audiovisual, con el equipo periodístico, y lograste conversar incluso un poco más con este profesor, Ricardo, ¿no? Sí, así mismo, Enrique. Y otra cosa que quiero también destacar es que justamente uno, llegando hasta el lugar y hablando con la gente de la zona, con los pobladores, ellos te dicen, no solamente acá pasó esto pasó en tal escuela también, está a solamente 15 kilómetros de acá y podés ir hasta ahí y constatar eso. Y fue así justamente, como también llegamos a otra de las escuelas, entrando ya al departamento de Caguazú, estábamos ahí en la compañía de Coarúa, dentro de San José de los Arroyos, 2 escuelas nacionales, que también sufrieron la misma desgracia de techos caídos, de aulas clausuradas, a raíz de este mismo temporal. Recuerdan la fecha, 1 de octubre del año 2017, casi 5 meses ya ahora. Sin embargo, fueron varias las escuelas que sufrieron las secuelas de este temporal, de esta tormenta. Tenemos también las imágenes de estos colegios a los que nos fuimos también para constatar que sufrieron las mismas consecuencias en una fecha en común, el 1 de octubre del 2017. A ver, para entender, Ricardo Santi, la escuela que veíamos anteriormente quedó así de dañada por aquel temporal de octubre. Esta otra también exactamente lo mismo. Ese mismo día de octubre, en ese temporal, se cayó el tinglado. El mismo, Colegio General Gorostiaga. Tiene un tinglado caído que ya, según ven en las imágenes, llega hasta el suelo. Incluso no solamente nos quedamos con lo que veíamos desde afuera, sino que fuimos como unos alumnos más entrando a las aulas para ver en qué estado incluso se encuentran las aulas por dentro, a las que esta semana ingresarán los alumnos, las alumnas en el inicio de este ciclo escolar, y también se encuentran en estados deplorables, en estados en donde realmente hasta incluso es peligroso. Algunas sillas rotas, mesas rotas que puedan astillarse cuando los alumnos se sientan o manejan los instrumentos, Ricardo, los instrumentos escolares. ¿Sí? Permitime preguntarte, porque creo que esto es importante que podamos insistir. ¿Así van a empezar las clases estos chicos en 2 días? Así empiezan las clases en 2 días, esta semana. Estas son imágenes actuales, estas son imágenes de ahora. En esta semana no hubo ningún cambio y esto que estamos viendo es la realidad a la que van a asistir los alumnos y las alumnas, en este caso del Colegio Nacional Gorostiaga, ubicado en el departamento de Caguazú, en San José de los Arroyos. Y fíjense, incluso esto hasta parece artístico, pero hay ocasiones en las que vemos en las siguientes escuelas que vamos a ir avanzando, con mesas completamente donde las astillas se ven a flor de piel, donde el alumno que se tiene que sentar o que tiene que usar esa mesa ya corre incluso peligro. Y esto no es exagerado, porque lo van a ver en las imágenes. Fíjense, techos que cayeron y que hasta el día de hoy no fueron limpiados. Esas tejas siguen ahí en el piso, siguen en el suelo, incluso algunas en el techo, que por algún que otro viento pueden volver a caer. Claro. A ver, Ricardo, para entender más, porque me parece que son tal vez las imágenes más fuertes que vimos hasta ahora. El 1 de octubre hubo un temporal. Estas imágenes son actuales, no son imágenes de octubre o de noviembre o de diciembre. Son imágenes nuevas y no cambió absolutamente nada. Pero son imágenes de ahora. ¿Esta sala de clases está clausurada, Ricardo, o ahí mismo van a dar, bajo ese techo, entre estos escombros, van a dar clases los chicos? No, estas aulas están clausuradas. Ajá. Y de hecho que no hay ni siquiera nuevas aulas para eso. En el caso de la Escuela San Rafael, que habíamos escuchado recientemente, la solución eran las aulas móviles, pero que hasta eso ni siquiera significaba una solución viable por el calor extremo. Esas eran las mesas que recién estábamos viendo que les mencionaba, completamente rotas. Sí. Por las tejas que cayeron, ¿verdad? Esta aula que está clausurada y que es completamente inhabitable. Totalmente. Ahí los chicos no pueden entrar a dar clases, pueden ver las tejas en el techo todavía, que cualquier viento puede volver a echarlas. Ricardo, quiero pedirte un minuto porque me gustaría saludar al exministro de Educación, Enrique Riera, quien está con nosotros. Fue una persona que casualmente tuvo que ocupar el sillón de ministro de Educación en un momento clave, donde las escuelas caídas, Enrique, estaban en debate y llegaba un poco con el compromiso de decir, voy a estar poco tiempo, pero el tiempo que voy a estar, este va a ser el foco fundamental de lo que vamos a hacer. Sí, totalmente. Y él estaba en un cargo absolutamente distinto, estaba en el
en el Consejo de la Magistratura Sí. en ese momento, en representación del Ejecutivo. Lo teníamos a Enrique Riera como un hombre que quiso llegar, o en algún momento se anunció su precandidatura a la presidencia de la República, representó al Ejecutivo en lo que tiene que ver con una institución eminentemente jurídica, con ciertas bases políticas. Y de repente, cuando se dio aquel escándalo, saltó, renunció Marta Lafuente y apareció Enrique Riera como ministro de Educación. Decíamos, ¿qué va a hacer Enrique Riera? O sea, ¿cuál es su experiencia en el ámbito educativo? Salía Marta Lafuente, una persona con una trayectoria importante en temas educativos técnicos. Era digamos. apagar el incendio, el principal Claro, rol que tenía. decíamos, bueno, él va a venir evidentemente con algo político, ¿verdad? Con compromisos en lo político, negociando con estudiantes, porque la cosa estaba dividida entre el ministerio y los estudiantes. Así había llegado Enrique Riera. Vamos a preguntarle, vamos a saludarle ya en esta edición de AAM. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Bien, Santiago, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Si algo tengo que reconocer es que nos hemos discutido un montón de veces con el doctor Riera, pero no rehuyó, en general, no rehuyó a la discusión y a confrontar. Así que te agradezco primeramente eso, doctor. ¿Qué pasó? Había mucha expectativa, digamos, dijiste, mi rol va a ser buscar solucionar esta problemática. ¿Qué pasó en el camino, doctor? Se hizo todo lo que se tenía que hacer dentro del plazo que teníamos. Estuve mirando con atención el material y mostraron 3 escuelas, repetidamente 3 escuelas. Hay muchas más. Realmente tu equipo trabajó poco en términos de cobertura, porque para que la gente pueda entender, en vez de cerrarnos en el árbol, veamos el bosque. Hay 10.000 escuelas en Paraguay. Hay 7.000 que pertenecen al sistema público. Cuando asumí, yo creo que habrás estado, porque vos no te perdés una, hicimos una reunión en el Teatro Municipal y en vez de esconder la basura bajo la alfombra dijimos, bueno, esta es la realidad, guste o no guste, el 50% de las escuelas, el 50% tiene algún problema en 5 áreas: piso, paredes, techo, vigas, instalación eléctrica. Esa información se obtuvo de los directores de escuela. Como todo el mundo sabrá, los directores son sufridos y esforzados paraguayos y paraguayas que con muchas limitaciones han sostenido esas escuelas abandonadas por décadas, porque nadie puede creer que esas escuelas se cayeron en este año y 5 meses, ni siquiera en los últimos 3 años. Y a partir de ahí, al mostrar eso, entonces registramos al interior del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación no tenía más que 15 profesionales, ingenieros o arquitectos en la dirección de infraestructura. Es decir, obviamente hay un problema institucional, creció por fuera pero no creció por dentro. Es la inmobiliaria más grande que tiene la República, tiene 1.400 escuelas sin título donde no puede invertir dinero, pero la gente está harta de excusas. Vamos a los resultados. Una vez que mostramos que el 50% de la escuela tenía algún problema, mi drama, no el tuyo que estás tranquilo detrás del micrófono, el mío, es no dormir para que no suceda lo del Lambaré. Entonces, obviamente, convoqué a la sociedad civil, se hizo en una universidad, ahí fueron bomberos, voluntarios, ingenieros, arquitectos, funcionarios de Yacyretá, de Itaipú, estudiantes de ingeniería, estudiantes de arquitectura, el colegio de abogados, el círculo de ingenieros, funcionarios del MEC, voluntarios, directores, maestros, docentes, intendentes, gobernadores, y se hizo una evaluación en el terreno, es decir, ir a ver, señor Santiago González, usted es director de esta escuela, sí, usted reportó que en esta escuela hay problemas, ¿por qué? Bueno, y acá hay humedad, está, bueno, es cierto, la escuela está impresentable, pero no hay riesgo a la salud de los niños. Que O sea, era, el rol de Riera en ese momento era de diagnóstico, digamos. no solamente diagnóstico, sino de solución y urgente. Porque yo no podía permitir, Santiago, que caiga una teja más, porque no dormía más. Entonces, obviamente, después de ese retorno, segunda visita, de una peinada, que no se hizo en décadas, repito, detectamos que realmente el 50%, gracias a Dios, y todavía es grave, se achicaba al 15%. Teníamos 500 escuelas que en cualquier momento se caían. En la época que se hicieron, con vigas de madera vencidas, con puertas vencidas, con los balancines rotos, con los pisos hundidos, con los baños destruidos. Bueno, entonces obviamente mi prioridad, trasladar a los niños. Ahí se hizo un movimiento masivo de todos los niños de 500 escuelas. ¿Dónde fueron? Decís vos. Bueno, te puedo dar un ejemplo, la iglesia de San Pablo. Calor, incomodidad, bueno, pero metimos en cuarteles, el cuartel del limpio, cuartel de la artillería,
Sin embargo, en infraestructura es donde, de alguna manera, y por eso quiero recurrir al archivo más que nada. Primero tengo que decirte, doctor, sin entrar a discutir, pues me parece que no voy a ocupar tiempo del programa en eso, me da la sensación que cuando referís a la tarea de prensa, diciendo vos tranquilo detrás de un micrófono y el problema es mío, es como desmerecer un trabajo en el que la gente finalmente confía cuando no confían los políticos, que finalmente son quienes tienen que estar a cargo de una cuestión. Pero ¿cómo definís a la prensa y cuál es la importancia que le das en una democracia? Tengo que decirte que me genera hasta cierto ruido tratándose de vos. Como me genera mi ruido que estés media hora parado mostrando 3 escuelas, que cuando entre el director de Yacyretá, a quien le busqué, te va a mostrar la escuela como quedó 6 meses después. Porque no solamente se hicieron escuelas, se hicieron 50 casas. Ese tornado del 1 de octubre tuvo un corredor. Yo estuve personalmente, no es que me contaron. A eso me refiero detrás del micrófono. Porque una cosa es de la cancha y otra cosa es la gradería. Entonces, ¿qué es la gradería y qué es la cancha? Porque finalmente la sensación que ustedes los políticos consideran que solamente desde el Congreso se puede generar un factor de cambio o solo desde un ministerio. Todo el resto, un médico no contribuye, una maestra no contribuye, un periodista no contribuye. ¿Qué es la cancha finalmente para el político? error. Te estás equivocando desde que empezó el programa. Dijiste, nos discutimos, y son periodistas. No nos discutimos nosotros, debatimos. Y ustedes tienen una posición de cuestionamiento que es razonable, pero cuando uno decís toda la verdad, estás mintiendo. ¿Qué se mintió? Y se mintió que se mostró solo 3 escuelas y mostró solo las que se caen. No se mostraron las 1000 que se construyeron. Te puedo hacer 2 programas completos con las que se arreglaron. Te puedo mostrar lo que significó trasladar 500 escuelas a cuarteles, a tinglados. Nos mostrás la parte humana. Y cuando hablo de la cancha y los médicos están más en la cancha que nosotros. Por eso, yo Habla creo que con el ustedes doctor son hasta Filártiga. irrespetuosos cuando dicen hay que entrar a la cancha. No, ¿Quién define y quién marca la cancha? Yo te estoy hablando de mi opinión, esta es mía. Yo me Por hago supuesto, cargo. por eso está sentado acá hablando con nosotros, doctor. Correcto. El doctor Filártiga, por ejemplo, está en la cancha. Está todo el día operando y salvando vidas. Hace mucho más que vos y yo juntos toda la vida. Es discutible. Yo creo que es una realidad. El día que vos decidas cobrar 22 millones de guaraníes de sueldo y firmar cheques por 100 millones de dólares sin tocar una moneda en 30 años, entonces podemos empezar a discutir. Pues yo tenía tu carácter y lo entiendo perfectamente. Vos estás en la cumbre de la popularidad, que es lo que interpretás. Entonces, obviamente... Es lo que vos interpretás, doctor, me da la sensación. No es mi opinión solamente. Yo te quiero mostrar los mensajes que tengo, ¿verdad? Porque todos tenemos Pero resistencia. no me extraña que sea así. Todos tenemos resistencia, Santiago, y yo te voy a decir algo que aprendí de mi padre, ni siquiera es cosecha mía. La generalización, decía él, es el principio de la injusticia. Cuando uno mete a todos en la misma bolsa, te asalta a vos la misma indignación cuando hablas de los periodistas. Yo no estoy hablando de los periodistas. Yo conozco periodistas muy valientes que dijeron mucha verdad y conozco los periodistas que le encantan machacar y castigar porque parece como que disfrutan y no se van al foco del problema. En mi opinión, si vos me puedes dar lecciones a mí cómo hacer política, yo puedo por lo menos opinar del periodismo. Es libre. Ah, bueno, fantástico. Entonces, cuando yo digo que mentís al mostrar una parte de la verdad, no estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque yo conozco el bosque, porque yo estuve al frente, porque hoy te puedo decir, busca tus archivos, cuántas escuelas se cayeron desde que asumí. Vamos al archivo, ¿te Claro, parece? claro, Precisamente. Enrique, vamos a buscar lo que básicamente decía Riera en el momento en que nos visitaba, porque yo creo que a la gente hay que medirlas por sus promesas. Finalmente, cada uno se hace cargo de lo que dice y cada uno se hace cargo de lo que se responsabiliza desde un momento en el que asume una función determinada. Y a los pocos días de haber asumido el cargo de ministro de Educación, Enrique Riera vino hasta AAM, en otra casa en ese momento, y hacía varias promesas de cómo iba a ser su gestión. Nuestro compañero Rubén Ramírez puede refrescarnos un poco la memoria. Rubén, estamos con vos. Buenas noches, Enrique, Santiago. A ver, sácate eso y contanos. Sí, ahí está. Ahora me desconcentro un poquito nada más. Bueno, el ministro de Educación, Enrique Riera, ex ministro, digo bien, había prometido una serie de cosas en el momento que visitó los estudios de AAM y ahora vamos a observar el primer material sobre eso. A ver, Vamos veamos a eso mientras corregimos el problema que tenemos. Entonces tenemos 7.500 escuelas en todo el país
en construcción y en condiciones heroicas, pero sin muchas veces la calidad y la seguridad necesaria. Y ahí es donde nace aquella idea que sostienen algunos, que lo mejor sería derrumbar, desaparecer esas escuelas que tienen un afecto muy cercano para con la gente, para con la comunidad, y ahí es una cuestión de gestión el hacerles entender que sacando de ahí esa escuela, de su barrio, de su pueblo, de su zona, construyendo unas buenas condiciones de referencia con los mejores maestros, poniéndole un sistema de transporte que lleve, traiga a los chicos, podría llegar a ser mucho mejor. Pero ¿se puede hacer eso desde el MEC? ¿Es posible hacerlo? Es que ¿Se puede hacer en estos 2 años? Sí, vamos a ver cuánto nos alcanza, pero te voy a dar respuesta. Se tiene que hacer. Ya no hay forma de mantener ese sistema. Bueno, parte de lo que había prometido Enrique Riera al momento de asumir el cargo de ministro de Educación. Tenemos otro material. Seguimos recordando las palabras de Enrique Riera. Las obras públicas tienen que estar hechas en función de la educación. Hoy, mi prioridad absoluta es resolver el problema de la educación paraguaya, porque encima lo que yo haga se va a ver dentro de 15 años, como lo que hice en el Consejo. Bueno, parte de lo que decía el doctor Enrique Riera, a los pocos días de haber asumido el cargo de ministro de Educación, en el contexto que había asumido él, que ya habíamos mencionado, casi como un apagador de un incendio terrible que se estaba dando en ese momento por el relacionamiento institucional entre el ministerio y los estudiantes. Otra parte de lo que prometía en ese momento Enrique Riera. Y la educación no tiene colores, y espero que me sepan entender, porque esto es un error gravísimo, ¿verdad? Partidizar la educación es el principio del fracaso. El ministerio no puede apoyar ninguna ideología, de ninguna clase. Por ejemplo, yo no puedo enseñar solo a ser colorado o a ser solo liberal. Pero qué importante ese archivo, porque ya habíamos hablado de la parte de la estructura, de la infraestructura, de las obras, y el tema de la partidización. ¿Recuerdan algunas frases que había lanzado Enrique Riera justamente en la época de campaña proselitista? Cuando hablaba de los docentes, los directores, toda la comunidad educativa que tenía que ponerse la camiseta de la lista 2. Mencionaba a directores de área, a jefes de zona, a profesores inclusive con la camiseta de la lista 2. Había explicado incluso ese hecho, pero es importante recordar aquel archivo. Poco más de lo que decía Enrique Riera, lo que prometía. A mis 18 coordinadores y coordinadoras, que por extraña coincidencia son todos colorados, en cada departamento lleguen a todos los supervisores, lleguen hasta la última docente. Doctor. Fantástico, fantástico. El archivo es excelente, los 3 que mostraste. Y si vos me decís que existe algún docente, algún director, algún alumno que haya sido perseguido por sus ideas o que haya realizado dentro de un local educativo y en horarios de trabajo política, me callo. Vos tenés otros archivos que no vas a mostrar probablemente, pero que durante los 2 años y medio que estuve en el Consejo de la Magistratura no asistí a ni un solo acto partidario. Hago política hace 30 años. Pero cuando me convierto en ministro de Educación y entramos en la campaña, la única condición que puse es: no se va a usar 1 litro de combustible, un solo celular, no se va a perseguir a nadie, pero todo el mundo tiene derecho al salir de la escuela antes. Y si encontrás otro archivo, vas a encontrar que sumarié 4 directores. Uno de ellos por permitir mochilas del presidente del Partido Colorado, Pedro Hércules Aliana, en Alberdi. La directora fue sumariada. Recuerdo que lo denunciamos nosotros aquí. Sí, correcto. Otro, en Pedro Juan Caballero, ahí le afectó a liberales y colorados. El diputado Marcial Lescano y el diputado liberal Pedro Ancho Ramírez regalaron unas sillitas con unas calcomanías en el borde. Fue sumariada la directora. En Misiones, Carlos Arrechea entró, fue sumariado. Y en Alto Paraná hubo una chica que hizo un discurso que algún padre le sugirió, también fue sumariado. O sea, si ustedes consideran, además esa filmación que se viralizó, ¿verdad?, que se sacó de contexto, fue a la noche, entre amigos, y si mostrabas toda, hubiesen encontrado realmente el ambiente que había en ese lugar. O sea, en ese lugar, espera, Santiago, déjame terminar. Un monólogo y la idea es como el que hicieron ustedes al empezar. Estuve controlando, ¿sabe cuánto tiempo hablaron? Sí. 22 minutos. Más en realidad. Bueno, entonces déjame hablar. Esa
Es muy difícil explicarle a ustedes, pero la gente me está entendiendo. Realmente para la gente. Yo lo que quiero es una claro. explicación para la gente del por qué básicamente no dio el tiempo. Había que dedicarle más tiempo a la campaña también en el último tramo. Porque te voy a mostrar los números. La inversión en mi gestión, escuchá bien para que deje grabado, Mucho clarísimo. fue 4 veces más que en los últimos 10 años. Escuchaste la cifra que te dije. Nosotros arreglamos más de 1.400 escuelas. Que faltan más, siempre falta. Pero no se cayó ni una escuela más de que asumí, ni perdimos una hora de clase, ni eché ni una sola persona, ni liberal ni colorado, de los 80.000 que somos. Entonces, ¿qué es partidización de la educación? ¿Ponerle un pañuelo colorado a todas las maestras? ¿O irme a la noche a un asado entre amigos y decirle, voten por su jefe porque yo también soy candidato y nos reímos todos? Yo te pido que vos le entrevistes a alguien para que vea si realmente la partidización de la educación, en mi opinión, es la manipulación política en horas de trabajo dentro de un local educativo y la presión o la obligación de que todos voten. Pero desde que se inventó el cuarto oscuro, Santiago, no hay forma de controlar los votos. Aunque Cartes diga lo contrario. No hay forma de controlar los votos. Aunque Cartes diga lo contrario. Yo no sé qué dijo el presidente. Eso Sabe perfectamente que No, dijo no sé. en uno de sus discursos ¿Qué dijo? que hay que votar por el Partido Colorado y que si no, a la larga, quien vote por otro, todo se va a saber y él se va a encargar de que todo el mundo sepa. Pues el presidente de la República tiene una forma particular de expresarse, pero en líneas generales, yo creo que el pueblo colorado sabe votar. Y te voy a decir algo más. El Partido Colorado, Santiago, mal que te pese, o a mucha gente, es más democrático que cualquiera. Nosotros, los colorados, castigamos a nuestros dirigentes cuando elegimos mal los candidatos. ¿O vos crees que Mario Ferreiro no ganó con votos colorados o el propio Fernando Lugo no ganó con votos colorados porque la interna no cerró bien en el 2008? ¿O vos crees que no se le castigó a otros dirigentes que tuvieron inconductas dentro del partido? El problema es que, doctor, no es que mal que me pese a mí, es que finalmente vos hablas de 3 escuelas como una cuestión que es minoritaria. En realidad, si ampliáramos, encontraríamos un montón de historias más. Claro, las buenas y las malas. Un sinnúmero de historias más. Y con que encontremos una que haya sido descuidada, cuando la promesa fue de algún modo dedicarse exclusivamente a eso, estamos ante un problema, doctor. Entonces yo lo que pregunto, es una pregunta abierta. Sí. No lo pudieron hacer, ¿por qué? Lo que no pudieron hacer, ¿por qué no pudieron hacerlo? Hicimos todo lo máximo que podemos hacer. Y lo que vos ves de política es en hora de descanso. Ahí los sacrificados no son los estudiantes, porque vos no construías a las 10:30 de la noche en Villarrica. Vos eras el jefe, doctor. Creo que ya discutimos eso. Ya discutimos hasta Vos la eras el jefe, pero le estabas dando un discurso a tus subordinados y no corresponde a un ministro de Educación una cosa como esa. Como no corresponde a un Baldovino ir a participar de un acto político, como no corresponde a un ministro de Hacienda a participar de esas cuestiones. O sea, me parece que hay instituciones que durante un tiempo permitieron al menos tener a gente técnica. Era la promesa del gobierno de Cartes tener a gente técnica que se separe de la política partidaria dentro de las clases o dentro de los hospitales. Y hemos visto de una manera lamentable cómo vos, ministro, en su momento hacías campaña, cómo metiste gente que era de tu lista cuando fuiste candidato a senador a manejar direcciones sin mínimos criterios, dejando probablemente relegada a gente de formación en la línea que el Nuevo Rumbo había prometido, que era la línea técnica. Entonces, básicamente eso es lo que genera incomodidad, doctor. A vos te genera incomodidad, a mí me genera confianza porque para que vos tengas una persona 17 horas al día trabajando por 7 millones de guaraníes, dejando salarios duplicados en el sector privado, necesitas gente de confianza. No es que metes tu gente para que él se beneficie, le pedís por favor que venga a ayudarte. Porque pocos son los valientes que se animan a agarrar un Ministerio de Educación incendiado con 150 colegios tomados. O sea, no hay técnicos valientes, solamente hay políticos valientes. Hay técnicos valientes, pero la decisión es política, porque los políticos sabemos el criterio de la conveniencia y la oportunidad. ¿No es el Nuevo Rumbo, doctor? Pero el Nuevo Rumbo generó una respuesta de una reacción
Por eso te dije, mostrar todas las escuelas, las buenas y las malas, y que el pueblo saque sus conclusiones. Pero si yo solamente muestro tus pecados, tus errores, te muestro a vos en tu peor faceta, obviamente la gente va a decir, este Santiago es impresentable. Pero si yo muestro que vos también te vas a la iglesia, que de repente colaborás con la gente, que son tipos sensibles, entonces podré formarme un criterio objetivo. A lo que yo cuestiono es cuando un programa sensacionalista, que yo sabía, porque este es el primer programa de tu nueva temporada, y vos te haces puntos pegándole a gente que considerás importante, por lo cual yo te agradezco, pero quiero que muestre toda la verdad, porque si vos pensaste que me iba a traer acá para vapulearme, yo te iba a decir, sí, Santiago, tenés razón, está equivocado. Yo tengo 59 años, 30 años de lucha, tuve 3 años preso cuando vos ni habías nacido, y yo no toqué una moneda en mi vida. A mí me genera mucha gracia cuando el exministro Riera recurre a una cuestión generacional como si fuera esa una cuestión de la que tendría que estar orgulloso. El cuando vos no habías nacido, ya lo habíamos discutido. Sí, claro. Yo no había nacido, pero hoy por hoy, el haber vivido en libertad me permite tener la posibilidad de mirarle a la cara al doctor Enrique Riera y decirle, señor, usted mintió cuando asumió el ministerio. No es cierto. El gobierno del Nuevo Rumbo mintió cuando dijo que no iba a politizar la educación. Y es cierto. Mintió cuando dijo que iba a poner técnicos a trabajar y no puso. El gobierno del Nuevo Rumbo nos mintió a todos. Está equivocado. Entonces, cuando vemos esas imágenes, doctor, usted puede insultar lo que quiera. No, yo no insulto. Usted puede decir lo que quiera. Finalmente, yo sé cómo es Riera y lo invito sabiendo cómo es Riera y que es un hombre que es de choque y va a hablar y va a conversar. Lógico. Si usted pensaba que yo lo traía para vapulearle y qué sé yo, creo que está muy equivocado o pretende una victimización que no es tal. Pero lo que creo que necesitamos tener como sociedad es una explicación de por qué estos chicos van a volver el miércoles en estas condiciones. Van a volver en mejores condiciones que cuando entré. Pero te garantizo y te aseguro, y muchos están felices. Y recibo 300 WhatsApp por día de las maestras que por primera vez se fueron a Europa, que tampoco salen en el resumen, ¿verdad? Ni tampoco salen los 40.000 cursos que se hicieron, ni la inversión de $100 millones en 17 departamentos, 14 frentes para 676 escuelas. Ni tampoco sale... Doctor, se llama Algo Anda Mal. Usted Claro, sabía que venía un programa de me denuncia. encantaría que pongas de repente algo también anda bien, ¿verdad? Pero eso es pedirle pera al olmo. No, Lo usted que sabe pasa, que viene un programa que se llama de Santiago, hace 10 años Algo Anda Mal. Santiago. Algo Anda Mal es un programa de denuncia. Pero Si algo usted anda- pretende que yo lo traiga aquí como para tirarle flores, No. parece que está muy equivocado. Eso va a quedar a tu cargo. Yo me voy a encargar de la defensa. Yo no pretendo que vos reconozcas lo bueno. Yo quiero nomás que vos te des cuenta cuando yo te hablo de la historia, no desprecies la historia. Al contrario. No, porque entonces vamos a llegar los niños a Costañú y como vos no naciste ni yo tampoco, no me importa. Pero esa es la falacia que usted pretende instalar. No. Es como que vos le juzgas a Chilaver hoy porque no ataja más. Y Chilaver fue un crack y Romerito fue un crack. ¿Qué tiene que ver Chilaver en la historia? Tiene que ver con la historia. Cuando yo te hablo de 30 Pero, años doctor, de nosotros lucha, estamos hablando de las escuelas que caen y de los niños que van a volver en esas condiciones. Usted me trae a Chilaver. y te estoy diciendo que van a volver en mejores condiciones, pero vos no tenés información, yo sí. Porque ahí es donde vos te equivocás. Vos tomás un árbol y querés vender como que todo el bosque está así. O sea, este es el árbol y Sí. el bosque no lo estamos viendo. Falta muchísimo, pero se hizo muchísimo. Y me encantaría que recurras a la fuente. El bosque muestra otra realidad, doctor. Claro que sí, pero claro que sí. O sea, en el bosque, fuera del árbol que nosotros estamos viendo, en el bosque la educación paraguaya es de calidad y la infraestructura es de calidad. No, en el bosque se revisa la historia y se ve que el proceso tiene más de 25 años y por ahí pasaba ministros de todos los colores y toda la ideología. Y vos me querés cobrar a mí lo que hice un año, 8 meses, que hice más que lo que hicieron ministros en los últimos 10 años. Y eso es lo que estoy defendiendo. Correcto. Enrique, vamos con vos. Gracias, señor. Y tenemos justamente más árboles. Vamos hasta Ricardo Alderete. Ricardo, estamos con vos. Sí, aprovechando lo que decía el ex ministro de Educación, que mostramos solamente 3 escuelas, está equivocado, vamos a mostrar 4 escuelas, vamos por una más. Ya él quiere hacer jugo de naranja con frutillas, pero nuestro trabajo no es hacer relaciones públicas del Ministerio de Educación. Así que fuimos hasta el distrito de Loreto, departamento de Concepción. Encontramos una escuela totalmente aislada de la realidad que está hablando el ex ministro de Educación, una realidad que es ineludible, una realidad que es, inclusive le doy los números, terminó con 4 alumnos el año pasado. Si por ahí los números es lo que tanto importa para el exministro de Educación, que terminen con 100 o 200 alumnos, esta escuelita terminó con solamente 4 alumnos. El 2017 cerró con 4 alumnos y pretende alcanzar 10 alumnos este año.
Pero la realidad de esta escuelita, de la comunidad Potrero Tacuara, es la que vamos a ver a continuación. La educación está buscando sobrevivir. En los días previos a la fecha marcada como inicio de las clases de este nuevo periodo escolar, el equipo de AAM decidió recorrer varios puntos del país para constatar en qué estado se encuentran las escuelas de zonas vulnerables. Sorprendentemente, varias de ellas presentan un factor común poco usual. Una fecha, 1 de octubre del 2017, el día en que la tormenta destechó escuelas. En distintos puntos del país, la educación intenta abrirse paso a como pueda. Administrativamente esta institución es la escuela básica 6693, corresponde a la región 4 de Horqueta, administrativamente. Pero geográficamente la comunidad está dentro de Loreto, del distrito de Loreto. Al final hay otra comunidad también que está un poquito más allá, que es la comunidad de Miguineo, también de Loreto. Y entonces, por eso es que Loreto nunca se acerca a esta institución ni tampoco a la comunidad. No tenemos respuesta porque no tenemos luego camino para salir hacia Loreto. La educación está buscando sobrevivir. Ahí, donde existen conflictos de intereses y hasta donde ni siquiera reconocen la existencia de una institución educativa por estar demasiado lejos de todo, según contaba el mismo profesor de la escuela Potrero Tacuara, a la que se llega transitando un camino de tierra, pasando 23 kilómetros calle 13 y a 50 kilómetros de Horqueta, dentro del departamento de Concepción. Geográficamente, se encuentra en el mapa como parte del distrito de Loreto. Humanamente, se encuentra aislada del progreso y de la solidaridad, pero aferrada a la esperanza inquebrantable de que todo, realmente todo, puede llegar a estar mejor. Samuel Atilio Centurión Cuevas ejerce como profesor, asistente, director, administrador y único responsable en empujar hacia adelante esta pequeña institución educativa que a simple vista parece estar desconectada y aislada de todo y de todos, pero que para quienes viven en la comunidad Potrero Tacuara es un oasis en medio del desierto. ¿Cómo enseñar distintos contenidos de cursos diferentes al mismo tiempo y en una misma aula? La dificultad de enseñanza para el profesor y los obstáculos en el aprendizaje para los alumnos no son más que otros motivos a los cuales aferrarse para sobreponerse cuando todo parece indicar que no existen soluciones. Se enseña por ciclo, primer ciclo y el segundo ciclo también, por ciclo. ¿Pero al mismo tiempo sería? Sí, al mismo tiempo. ¿Están todos juntos? Todos juntos, en la misma aula, trabajan juntos, en el mismo tiempo todos. Se varían nomás en los niveles. Por ejemplo, hoy voy a dar matemática al primer grado, al segundo también y al tercero. Pero en los ejercicios se varían. Entonces cada uno tiene su nivel. Es difícil para nosotros. Como si la soledad y el abrumador sonido del silencio no fueran suficientes para intentar opacar sueños, el infortunio
acompañado y condimentado de una realidad ineludible, es un aliado más de ese destructor tácito que pone en riesgo la educación de los niños paraguayos en distintos sectores del país. A veces nos atacan también las inundaciones, tapa todo el camino. Tapa todo ese camino, a veces cuesta para salir de acá. La corrupción ya se imagina, ya, va a decir, te imaginas ya la situación ya de diabetes y corrupción, o sea, con Escuela de Vida, en el 2003, a un programa MECVIC, a OPI ya papá, o Pau, ya no, ya, OPI con el tiempo, ya se llama la, va a decir, te imaginas la comunidad, y por el terreno mismo, entonces, algo anda mal la hija, o alendo ya no, uy, tú ahí, hija, o ahí ella. Y son precisamente en esos lugares donde uno encuentra que finalmente no todo está perdido. Que sí, que el instinto de sobrevivencia no es el primero por el cual uno se inclinaría si tuviera más opciones para elegir. Pero es que cuando no hay opciones, no queda más que aceptar lo que tocó y trabajar en pos de ese sueño. Ese sueño es, ay papá, y me pone allá. Hay copona se ya de ese me habe ha y que todo ese ve se envía pues esa que y pona huesa. Juanqui, tenemos algunas placas que nos muestran algunos números también respecto a las escuelas en sí, ¿verdad? Exactamente, Santiago. El exministro, hablaba de que tendríamos que mirar las cifras. Vayamos a mirar las cifras. 7.000 escuelas forman parte del sistema público de educación, Santiago. 3.500 de ellas necesitan algún tipo de intervención. 170.000 millones de guaraníes es lo que se necesita para la reparación de estas 3.500 escuelas. 676 obras se iniciaron en el 2013 y hasta ahora siguen sin concluir, y hasta el viernes 16 a las 13, esto de acuerdo a un informe del propio Ministerio de Educación y Cultura al cual tuvimos acceso, 290 escuelas y colegios están en alerta roja y requieren de construcción de aulas. Esto empeoró incluso frente a la cifra del 2016 publicada en su momento por el diario Última Hora. En aquel momento eran 216. 121 de estas escuelas y colegios están en Caaguazú, es el departamento más afectado. 27 en Concepción, 24 en San Pedro, 22 en Alto Paraná, 18 en Central, 11 en Ñembucú. Al menos 8.000 niños son los afectados por esta situación. Vayamos a ver cuántas aulas móviles están solicitando los colegios a nivel país. 153 aulas móviles. 105 de estas aulas son para el departamento central, 26 para Caaguazú, los dos que más han solicitado. 17, por ejemplo, para el colegio Saturio Ríos de San Lorenzo. Por último, 90 instituciones están en máximo peligro y 690.000 niños en edad escolar están en situación de pobreza o pobreza extrema. Las cifras de la educación en Paraguay. Gracias, Juan Carlos, muy amable. Doctor, ¿algo que quieras agregar respecto a esto que acabamos de ver? Sí, claro, comparar cómo estaba cuando entré, porque la línea está clara, ¿verdad? El gobierno no rumbo prometió técnicos, puso políticos, los políticos perdimos el tiempo en campaña y por eso no hicimos nada. Entonces, ese eje es totalmente falso, porque los números que dieron, además no sé exactos, no están comparados. Entonces, del Ministerio de Educación. Sí, pero son los últimos. Tenés que ver cómo estábamos, ¿verdad? Es lo mismo que me dije, estamos en otra casa, como decía Enrique recién, ¿verdad? Bueno, ¿cómo era la casa antes? ¿Cómo es la casa ahora? Entonces vos podés comparar. ¿Hizo o no hizo nada este ministro? Porque este enjuiciamiento es a la gestión de Riera. Entonces, si vos no contás que van a haber 500.000 niños con conectividad por primera vez, con un contrato de 36 meses, si vos no contás que hay 40.000 docentes que hicieron cursos en serio, por primera vez, de más de 300 horas de promedio, que si vos no contás de que se están reparando escuelas en 17 departamentos, si a eso no le sumás lo que hicieron los intendentes, los gobernadores, porque este señor que salió un héroe, yo he visto mucho de esto,
Yo te invito a que lleves tus cámaras a Ñembucú y que veas cómo los chicos cruzan en canoa o cómo los maestros van a caballo o cómo van las maestras mochileras a atender a su casa. Hay un gran esfuerzo de la comunidad educativa, pero es injusto considerar que en un periodo de 1 año y 8 meses no se hizo nada porque me pasé haciendo política cuando no tenés ni una filmación en un horario de trabajo en un local educativo. Entonces te acepto la tesis de la participación, pero por la utilización de mis derechos constitucionales a un hombre que hace 30 años hace política, que tuvo 22 campañas, pretender mantener indiferente. El famoso acto de AFEMEX se hizo a las 10 de la mañana con un sol candente y con invitaciones voluntarias. ¿Y qué es lo que publicaron? Un pancho y una gaseosa, que yo aprovecho para agradecerle a un amigo que tuvo esa gentileza, porque no había ni el tinglado, ni el almuerzo, nada. La gente me pedía, por favor, que hagamos la reunión y nadie se sintió arreado. Pero cuando ustedes ven un ONU, dice, se arreó gente. ¿Y cómo querés que transporte gente que no tiene vehículo propio? Porque para entender esta comunidad educativa, los 8.000 niños que están en peligro, te garantizo que no van a dar clases en esas aulas. Y esas 150 carpas móviles que tenemos, más las que nos dio Yacyretá, más las que nos dio Plan Internacional, más las que colaboró UNICEF, son más carpas de las que tiene el propio ejército hoy en día. Nosotros tuvimos una situación de emergencia, actuamos en emergencia y sin perder 1 hora de clase, Santiago. Yo entiendo que tu programa rescate algo que anda mal, pero entonces permitime una sugerencia a tu programa. No todo anda tan mal como ustedes creen o como ustedes ven o como ustedes muestran. Las denuncias, doctor. Usted sabe que viene un programa de denuncia donde algo anda mal y es lo que mostramos. Y bueno, y fantástico. Los invitados trataremos de desmentir. Por eso tiene la oportunidad de venir y hablar. No, lo que yo creo que alguna vez, así como nosotros hacemos autocrítica, yo digo mirando a la cámara, falta mucho, se abandonó mucho tiempo la comunidad educativa. Les mando un gran abrazo a todos los docentes y a todos los directores, porque son héroes. Pero también tienen que saber que ahora tienen un 16% de aumento y eso no fue casual, esa fue una pelea. También tienen que saber que el transporte público que prometimos en el primer programa no salió. ¿Por qué? Investigar. 2 años la ley en el Parlamento. El famoso G15 de la época trancó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, pero para sorpresa tuya y mía, hay intendentes que ya lo están haciendo. Arturo Jara, de EU, anda a ver cómo transporta los alumnos de también un asentamiento que ustedes dijeron que fracasó, ¿verdad? Del INDERT. Bueno, visitarlo. Te agradezco por acompañarnos. Visitarlo para que veas cómo vienen los chicos, cómo vienen con mochilas nuevas, cómo viene a una ala nueva. O sea, yo creo, Santiago, que es buena la denuncia. Papá decía, prefiero el bullicio de la democracia al silencio de la dictadura. Las nuevas generaciones desprecian a los que nos enfrentamos en momentos difíciles y a los que estamos en la cancha y nos quieren meter a todos en la misma bolsa. Y nosotros vamos a seguir defendiéndonos de la impunidad mediática cuando detrás de un micrófono y con datos parciales pretenden juzgarnos todos los días. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Vamos a la pausa. 21:13. Estamos en vivo a través de Telefuturo. En breve estamos de vuelta. La forma en que se actuó desde la Fiscalía General en ese entonces, de no poner fiscales experimentados que pudieran soportar las presiones de ciertos sectores políticos, que pudieran soportar las presiones de ciertos sectores de la prensa, lastimosamente nos llevó a esta situación que a 11 meses no tenemos resuelto el caso y tenemos que escuchar hipótesis disparatadas, que son realmente disparates, como que con un extracto de llamadas se pueda resolver lo que ocurrió esa noche. Tremendo disparate, no debería de ser ni siquiera analizado por ningún fiscal o juez que tenga mínimos conocimientos de derecho, y hoy tenemos que esa hipótesis disparatada está queriendo ser instalada para buscar culpables en donde no hay, para instalar una verdadera casa de brujas y para, por sobre todas las cosas, tratar de sacar rédito político a 2 meses de las elecciones. Tenemos 2 minutos, pero queremos aprovechar para que el doctor Guillermo Duarte nos diga, ¿qué respondes, doctora, a esto que dice Ariel Martínez? ¿Es un disparate? Mira, buenas noches. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches, Santi, y felicidades por estos 10 años a vos y al equipo.
En realidad, con la acusación de que siempre fue un disparate buscar quién dio la orden, yo vengo desde que comenzó esta investigación, ¿verdad? Ariel Martínez tiene la necesidad de ridiculizar este argumento porque él, en primer lugar, acusa a la fiscalía, él es de la fiscalía, él es fiscal, con funciones en este momento en el Ministerio del Interior, lo cual está en duda si es legal o no, pero él necesita defenderse a sí mismo porque él fue la persona que amanecido el 1 de abril y amanecido el acontecimiento realmente grave que vivimos, salió a pretender justificar a la Policía Nacional y pretendió dar una explicación de que solamente Florentín es responsable de todos estos hechos y empezó a buscar excusas de por qué Florentín había salido. Entonces, a mí no me extraña su actitud obviamente defensiva, está ofuscado, está nervioso, yo no necesito defenderme, yo solamente hago preguntas y pretender de que un extracto de llamadas o un cruzamiento de llamadas sea un disparate, en realidad desde su punto de fiscal lo desacredita, ¿verdad? Es un indicio, el indicio es un medio probatorio que parte de un hecho plenamente probado a construir o llegar a otro hecho que no lo está. Es decir, nosotros lo que buscamos con los extractos de llamadas no es una foto de quién le mató a Rodrigo Quintana o una foto del dolo. Lo que nosotros queremos saber es quiénes se comunicaron con las fuerzas policiales esa noche. Y hoy tienen la certeza que esos elementos van a aparecer a partir de estos cruces que se dieron a conocer. Claro, nosotros vamos a ver quién habló con quién. Y tenemos también los extractos de llamadas de Ariel Martínez y eso a lo mejor a él le molesta. O sea, ¿crees que más que nada está a la defensiva, por eso cree que es un disparate, pues sabe que está en medio de ese disparate metido? Claro, él tiene que ridiculizar y él le tocó, mal que le pese, estar en el Ministerio del Interior, tratar de defender la actuación policial y entonces está tratando de primero mezclar con el tema de político, porque yo luego vengo a ser candidato a senador por el PDP, pero cuando yo empecé a hacerme esta pregunta yo no era candidato y cualquier persona que agarre esta causa, que quiera realmente determinar qué pasó, se va a hacer estas preguntas. Doctor, te agradezco mucho por estar con nosotros.